con lister y campesino, con galán y con modesto. No hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Buenas tardes amigos, los saludamos desde otra emisión de Proyecto Maíz Rojos, desde la plataforma de Cronos Biblioteca Digital. En este momento nos encontramos su servidor Alan, David. En esta emisión vamos a hablar de la segunda parte de lo que tratamos en el anterior podcast, que era sobre las dictaduras militares. Ahora hablaremos sobre la continuidad de estas dictaduras, su crisis, fragmentación y disolución en algunos casos, y de ahí partiremos a los gobiernos de tipo progresista en América Latina, hasta llegar a la crisis actual de las propuestas neoliberales que han permeado en América Latina. Por ejemplo, el caso de Chile que estamos viviendo ahorita, el caso de Ecuador, pero primero empezaremos hablando por las crisis políticas de las dictaduras en América Latina, ¿no? Como ya lo había comentado Alan, como ya lo habíamos comentado en el podcast anterior, los procesos en América Latina después de la década de los 50 es el de un apoyo constante y rotundo por parte del imperialismo norteamericano a gobiernos militares que dan golpes de estado a gobiernos civiles, instaurando dictaduras de tipo militar, ¿no? Donde se violentan los derechos humanos y en donde de alguna forma deja una tasa impresionante de desaparecidos y muertos producto de la violencia en contra de la izquierda por parte de estas dictaduras en América Latina. Ya para la década de los 80 nos topamos ante un nuevo proceso en toda la región que va a desencadenar en un desgaste de las dictaduras militares y un cambio o una transición de la dictadura a la democracia, ¿no? O a los intentos de democracia. Porque hay que decir una cosa, si bien es representativo que se dé el cambio de poder de las instituciones militares a los civiles, lo cierto es que cuando adoptan o asumen el poder, más bien cuando asumen el poder estos civiles, van aparejados de medidas de tipo neoliberal. Es decir, sí se cambia de poder, sí se da un paso a la democracia, sí se dan o se generan los espacios para la participación, pero regresamos, siempre acompañado de recomendaciones, y eso del Fondo Monetario Internacional, o con directrices de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un proceso muy complejo, insisto, que arranca desde los 80 con Ecuador Jaime Roldés Aguilera, en Perú con Fernando Balaur de Terry, en Honduras, donde resulta electo Roberto Suazo Córdoba en el 83, en Argentina se gana los comicios Raúl Alfonsín en las elecciones del año 84. En el caso de El Salvador triunfa José Napoleón Duarte. Y en Nicaragua, el jefe sandinista Daniel Ortega llega al gobierno, ¿no? Entonces se producen una serie de acontecimientos importantes en la región. Insisto, son pasos a la democracia. No toda América Latina va a estar matizada o va a estar más bien gobernada bajo los parámetros del Fondo Monetario Internacional o del imperialismo yanqui. Habrá excepciones, ¿no? Como el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. Hay otros gobiernos que mantienen una lucha histórica, como Cuba, no cede en ningún momento a la intervención norteamericana en la región. Y bueno, también hay excepciones como el caso mexicano, ¿no? En donde en apariencia no tuvimos una dictadura de un solo individuo, pero sí tuvimos una dictadura de partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, la década de los 80, regreso, va a ser una transición de la dictadura a la democracia, pero hay que matizar muy bien los espacios donde se llevan a cabo estos procesos. Regreso, solo para poner un ejemplo, en el caso mexicano, es en los 80 donde se da también una apertura democrática durante el gobierno de López Portillo y se permiten las condiciones para que ingresen partidos de izquierda a la contienda electoral. Esto es producto en buena medida de los movimientos guerrilleros. Son estos movimientos guerrilleros los que de alguna forma
hacen que cambien las políticas del Estado con respecto a los partidos políticos. Se derrogan los artículos 145 y 145 bis y se da cancha para que los partidos de izquierda puedan jugar en la contienda electoral. Sí, y también recordemos que esta lucha tampoco fue tan fácil, no es como que el gobierno mexicano los diera así la conformación de partidos nomás porque sí. No, recordemos que aparte de que efectivamente la lucha armada por parte de los guerrilleros impactó mucho en los consecuentes partidos de izquierda, como es el PRD, que en su momento fue un gran partido de oposición. Recordemos que para que ellos se pudieran conformar como partido políticamente, le tuvieron que pedir prestado el registro al Partido Comunista. Sin el registro no se hubiera podido lograr, pero recordemos que efectivamente la guerrilla pesó demasiado, incluso el hecho de que en la campaña, cuando Cuauhtémoc Cárdenas estaba visitando México para pedir votos a la población para llegar a la presidencia, muchas de estas poblaciones le decían que si era necesario se iban a la guerra. ¿Por qué? Porque veníamos de una gran, pues decirlo así, una gran tradición de guerrilla. Entonces la población sabía que era muy poco probable que por cuestiones democráticas se llegara al poder. Recordemos que no es hasta 2018 que por primera vez un partido de izquierda puede llegar al poder, mientras que en esa época, en el 88, como ya es sabido, se hizo el fraude para que ascendiera Salinas de Gortari. Entonces habría que recordar y hacer énfasis especialmente en eso. O sea, fueron una serie de factores los que propiciaron que efectivamente los partidos de izquierda se llegaron a conformar, como fue PRD y PT. Posteriormente se conformarían otros, pero efectivamente la guerrilla, más aparte el registro del Partido Comunista, fueron cruciales para que no obtuvieran la presidencia. No se las dieron, como ya lo mencioné, hubo el fraude del 88, pero sí obtuvieran escaños y que por primera vez desde la Cámara de Diputados y Senadores se le hicieran críticas, como fue Porfirio Muñoz Ledo, que él definitivamente fue el primero en cuestionar a Miguel de la Madrid. No estoy de acuerdo porque usted no dijo nada a pesar del fraude por esto, y que incluso uno de los agentes del Estado Mayor Presidencial lo quería arrestar porque nadie le hablaba al presidente así. Cuestión que Miguel de la Madrid lo permitió y que dio por primera vez una apertura política para la disidencia, cosa que en anteriores administraciones no se había podido lograr. En este sentido, bueno, hay otros experimentos políticos en toda la región. Por ejemplo, en el caso de la Argentina, en el año 81, como ya lo hemos comentado, sale Jorge Videla e ingresa o atraviesan por un proceso político complejo, el cual en el año 83 va a llegar a la presidencia Raúl Alfonsín. En el caso de Chile, no se da patente sino hasta el año 88, donde precisamente Augusto Pinochet deja la presidencia, pero tramposamente se declara diputado vitalicio, ¿no? Entonces, regreso a eso, y como lo comentaba hace un momento David, es un proceso largo, tortuoso y nada fácil, porque las viejas estructuras se mantienen, viejas estructuras militares, viejas estructuras políticas, y obviamente sigue habiendo un intervencionismo norteamericano. La cara ya es otra, ya no es la cara de los militares, ahora va a ser la cara de los civiles, ¿no? Y esto implica también una cosa, que los propios golpes de Estado cambian. Es decir, pese a que se da este paso a la democracia, lo cierto es que los golpes de Estado no se van a ir, van a estar ahí latentes cuando sean nuevamente utilizados, ¿no? Sí, de hecho en esta cuestión podemos decir prácticamente que ya no era necesario la estructura militar para conseguir lo que el imperialismo norteamericano tenía en mente, ¿no? Ahora ya bien establecido todas las estructuras del neoliberalismo, de las políticas neoliberales, fue posible ya dar cierta apertura a un movimiento democrático liberal, de la democracia liberal, pero maniqueo, ¿no? O sea, con viejas estructuras, con personas allegadas a los mismos dictadores, pero solo se dio ya bien estructurado todo el modelo neoliberal. En México pasó lo mismo, o sea, la continuidad del PRI tenía que preservarse porque supuestamente en México ya existía la democracia liberal, ¿no? O sea, estábamos en un país plenamente democrático,
pero ejercido por un poder de partido hegemónico. Esto solo era darle continuidad a las políticas neoliberales que ya estaban incrustando en México, y Carlos Salinas de Gortari fue el eje central para establecer toda esta red, este entramado, desde la Constitución hasta las estructuras económicas y los gobiernos, los empresarios que eran necesarios para dinamizar las políticas neoliberales, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad existe una ambigüedad cuando hablamos o cuando interpretamos este paso de la democracia latinoamericana, ¿no? Porque de alguna forma ya hemos comentado, insisto, con esto, todas las viejas estructuras que ataban, ¿no? Todavía a la democracia. Lo cierto es que en esta transición sí se permite una apertura, de alguna forma, a que la ciudadanía recuperara ciertos derechos. Se permite la integración de partidos en el juego político, electoral, y esto es de alguna forma el gran avance que se pueda tener durante esta década hasta los 90, y regresamos, es un paso importante. Si bien no es una democracia total, es un paso para la democracia, ¿no? Otra cosa que habría que rescatar de esto es la injerencia norteamericana, que es constante, ¿no? Es constante y está ahí, aun cuando cambie de manos el poder, de militares a civiles, ¿no? Durante esta etapa, a finales de los 70s, principios de los 80s, comienza a estructurarse la doctrina Carter, que es una doctrina que se aplica en la política exterior norteamericana, que difundía la creencia que entre cuanto más democrático sea un sistema, es más probable que sea perjudicado por amenazas intrínsecas, que rompan los mecanismos tradicionales de control social y deslegitimen la autoridad política, ¿no? Entre otras formas de autoridad. En buena medida esta doctrina se lleva a cabo para no afectar los intereses del continente del imperialismo yanqui, ¿no? O sea, es una medida de control. Es decir, se da la permisibilidad de la democracia, pero es una democracia controlada desde los Estados Unidos, ¿no? La mayoría de los gobiernos que dan este paso a la democracia adoptan la doctrina. En muchos casos es impuesta, pero de alguna forma, regreso, es una forma, un paso más para la democracia. Toda esa cuestión, también aclaramos hace rato en la discusión que teníamos, se da en un contexto de crisis política de la izquierda global, o del referente de la izquierda global, que era la Unión Soviética, ¿no? Recordemos que es en el 89 cuando cae el muro de Berlín, y en el 91 cuando se disuelve la Unión Soviética. Este paso fue fundamental para evidenciar la crisis política que existía dentro de la misma izquierda, ¿no? En América Latina. Y también, como lo decía Memo, no todos los gobiernos de Latinoamérica pasaron de dictadura a una democracia liberal, entre comillas, sino que había resistencias ya históricas, como el caso de Cuba, y que en los años 90 se enfrenta a un denominado periodo especial con la disolución de la Unión Soviética, crisis política, y que se aprovecharía esta idea del periodo especial de Cuba para decir que el socialismo era un modelo incorrecto, o un modelo que no se podía replicar en América Latina, que era un modelo que llevaba a las crisis políticas, pero en realidad se dio en un contexto de un bloqueo que ya llevaba que hasta ahora lleva 60 años, un bloqueo criminal, y que con la caída de la Unión Soviética arreció esa crisis política económica, ¿no? Más que nada. Pero sí tenemos que hablar un poquito, o vamos a hablar un poco, sobre la crisis de la Unión Soviética y cómo influyó esta tanto en la desilusión tanto de algunas posturas de izquierda, como en la reformulación de la izquierda dentro de América Latina, ¿no? Sí, claro. Es importante entender que en este contexto, prácticamente que tras la caída de la Unión Soviética en el 91, pues todas las izquierdas a nivel mundial experimentan un vacío de poder, puesto que de alguna forma la Unión Soviética era el estandarte de lucha. Todo lo que pasaba en la Unión Soviética era de relevancia para los países que se habían declarado socialistas, o para los partidos comunistas a nivel mundial. Recordemos que por mucho tiempo hubo una directriz desde Moscú, ¿no? Se experimentó un vacío de poder tras la caída de la Unión Soviética, eso es cierto. Ya bien lo comentaba Alan, en América Latina el golpe más fuerte lo va a recibir Cuba, puesto que por varias décadas había sido apoyada solidariamente por la Unión Soviética, algo que afrontara los embates del imperialismo yanqui con respecto al cerco económico, pero que cuando cae la Unión Soviética, pues Cuba no necesariamente cae, pero resiste,
sí resiste la caída de la Unión Soviética. En este sentido, como ya también bien lo comentaba Alan, atraviesa por un periodo conocido como, valga la expresión, periodo especial, en el cual de alguna forma la economía cubana cayó a tal grado de experimentar una crisis tremenda para la época, y que de alguna forma fue trabajada por los medios de comunicación para crear un aparato, o una herramienta, más bien un arma en contra del socialismo, ¿no? Eso es importante, porque estaremos viendo constantemente durante el periodo de Guerra Fría e incluso en la actualidad que los medios de comunicación funcionan o son más bien las armas del imperialismo para desprestigiar a todos los movimientos de izquierda, ¿no? En el caso del específico de la Unión Soviética y su caída, en muchas ocasiones se teorizó con respecto al porqué, ¿no? Una de las teorías más fuertes es que precisamente no complementaron el proceso de acumulación del capital y fue interrumpido por el socialismo, ¿no? Eso es como una explicación muy somera en cuanto a la caída de la Unión Soviética. Lo que es cierto, lo que nosotros sabemos, lo que es parte del dominio público, es que hubo una injerencia norteamericana dentro de la política soviética, que fue en buena medida alimentada por Gorbachev, por Boris Yeltsin, en donde el Partido Comunista poco a poco se fue abriendo al libre mercado y de alguna forma eso fue lo que llevó a la ruptura política, al pacto social que habían entablado desde el año 17 con el pueblo. Y obviamente hay otros actores, ¿no? Como Margaret Thatcher o Juan Pablo II, que colaboraron para la caída de la Unión Soviética. Esto es importante entenderlo porque regresemos a este punto. En los 80s, la Guerra Fría había alcanzado un segundo periodo climático. Si en los 60s este periodo se alcanzó con la guerra entre Cuba y los Estados Unidos, más bien la crisis de los misiles, en los 80 va a surgir un segundo punto climático cuando Ronald Reagan asuma la presidencia de los Estados Unidos y emprende una serie de proyectos para tratar de regresar a la hegemonía norteamericana a nivel global, ¿no? Si bien a nivel continental mantenía, entre comillas, el control hegemónico, a nivel mundial ya lo había perdido, ¿no? Había perdido prestigio militar, había perdido prestigio político, producto de dos eventos. Uno, el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en Cuba, y el otro, la derrota total en la guerra de Vietnam, producto del pueblo vietnamita, ¿no? Entonces, en ese sentido, la política de Reagan apuntaba no solamente al regreso de los Estados Unidos en su papel protagónico durante la guerra, sino también a socavar las bases de la Unión Soviética. Socavar hasta llegar a un punto en el que la Unión Soviética se fracturara. Sí, ya llegaríamos a lo risorio con esta cuestión de Boris Yeltsin haciendo comerciales para Pizza Hut, ¿no? Sí, no es Gorbachev. Sí. En este caso, la reestructuración de la izquierda en Latinoamérica a partir de la ruptura de la Unión Soviética, podemos verlo claramente, por ejemplo, en México, ¿no? Con pues esta impronta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en otro caso del Ejército Popular Revolucionario, que en el EPR. Más o menos es lo que platicamos hace rato, ¿no, David? Sobre cuál fue el papel de la reestructuración de la izquierda o del movimiento social en América Latina después de la caída de la Unión Soviética. Vamos a ver movimientos sociales, prácticamente con la caída y el derrumbe de este, como lo han llamado, sueño socialista, que al fin y al cabo para ellos no es posible, que esto, que lo otro. Realmente fue, como lo mencionaba Memo, tenía detrás todo un aparato ideológico para convencer a las masas que realmente el proyecto socialista no servía, cosa que es totalmente falsa. Una de las cosas con las cuales vino a comprobar que esta teoría que es el lanzamiento armado del EZLN. Recordemos que el EZLN, al igual que muchos movimientos guerrilleros, ya se venía formando y se venía consolidando a través de diferentes espacios. En este caso era a través de Chiapas, porque recordemos que una de las zonas más afectadas por el neoliberalismo en México hasta la actualidad ha sido Chiapas. No es casual que Chiapas sea uno de los estados con más agua y recursos naturales en México y que sea uno de los estados con mayor tasa de pobreza y que se les niegue el agua a muchas comunidades indígenas y que Coca-Cola, muchas de sus plantas tratadoras estén ahí. O sea, definitivamente había muchísimas cuestiones que
desfavorecían a los indígenas en Chiapas, lo que provocó posteriormente el lanzamiento indígena, y con esto lo que daba a entender era, no es cierto, o sea, la sociedad va a seguir luchando por su situación social para lograr una estabilidad económica. Hay que plantear dos puntos en este sentido con respecto al alzamiento zapatista. Yo haría un recuento histórico, ¿no? En este sentido. El ejército zapatista, en pocas palabras, tiene su origen en las Fuerzas de Liberación Nacional, un movimiento guerrillero que surge en la década de los finales de los 60, principios de los 70. Con respecto ya al ZLN, estos dos puntos son los siguientes. Primero, el que haya surgido un movimiento revolucionario cuando cayera la Unión Soviética, más bien cuando cayó la Unión Soviética, estamos hablando que en el 91 cae la Unión Soviética y en el 94 se da el levantamiento armado, implica que se acabara el discurso imperialista norteamericano con respecto a los movimientos revolucionarios a nivel mundial, que según ellos comúnmente eran patrocinados por los soviéticos. Se acaba esa tesis. Segundo punto, el que surgiese un movimiento de base campesina, pero principalmente indígena, implica serias cuestiones para el gobierno de la República en el momento que se da esta explosión, que se da este levantamiento armado, por una sencilla razón. A la par del levantamiento se están firmando el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que de alguna forma catapultaría a México en la esfera mundial como un país del tercer mundo que estaba trabajando para ir acercándose al primer mundo, ¿no? Y este pacto lo reflejaba, puesto que estaba trabajando muy de cerca, codo a codo, tanto con Estados Unidos como con Canadá. Aunque en el caso mexicano había una serie de factores económicos que nos pusieran en total desventaja con respecto a los norteamericanos y los canadienses, ¿no? Entonces, el levantamiento armado zapatista implica todo eso, por eso causó un impacto mundial. Llegó a Francia, llegó a Alemania, llegó a buena parte del mundo, porque no era posible que ya el modelo victorioso, el modelo triunfante, que era el capitalismo, tuviese serios problemas en una región de América donde se supone el libre mercado había saciado, había satisfecho las necesidades materiales de la población. Sí, efectivamente, o sea, esta falacia que creó el capitalismo de decir nosotros ganamos y que realmente nosotros traemos el progreso es totalmente falsa. Y otro de los factores que hay que tomar en cuenta es que para ese momento México va a entrar en una crisis económica, una de las más fuertes que ha tenido, y que para ese momento el ZLN por eso va a tener tanto peso políticamente hablando. O sea, el hecho de que un grupo de indígenas, hay que hacer especial énfasis en esto, de indígenas tome las armas y salga a hacer una serie de revueltas, implica muchas cosas, porque una de las cosas que siempre se le ha tachado a los indígenas es que ellos no eran capaces de movilizarse a través de ejércitos, de movimientos armados y de salir a defender sus derechos. Cosa que totalmente se rompe, y como recuperando todos los elementos que había dicho Memo, o sea, el hecho de que históricamente tuviera sus bases desde el Frente de Liberación, y aparte de que definitivamente esta ridiculez que propone la derecha de que los movimientos armados eran financiados por la URSS y actualmente por Cuba y Venezuela, es una cuestión muy estúpida para mi gusto. Sí, aquí observamos cómo se va reestructurando la izquierda dentro de América Latina a partir de la caída de la Unión Soviética, que ya venía con ciertas bases políticas o de teoría política, porque el movimiento zapatista, por lo general, por lo que entendemos, es un movimiento que se va a replicar en ciertos lugares de América Latina, a lo mejor no con esta base indígena, pero sí con sus postulados de fondo que son del anticapitalismo, ¿no? O sea, ahora sí tenían fuertes bases socialistas, pero la idea era de fomentar una izquierda anticapitalista en América Latina, y es lo que se empieza a crear en esta cuestión, y es importante para el siguiente paso o las siguientes cosas que vamos a hablar, porque en esta cuestión podemos decir que también vira hacia los intereses de los norteamericanos, ya teniendo bien consolidado América Latina. En los años 90 vira hacia Medio Oriente, ¿no? Cuando ya es la disputa por las reservas naturales, pero en Medio Oriente, la venta de armas en Medio Oriente, y América Latina, podríamos decir hasta cierto punto, ya dentro de esta concepción de que tenían bien
aseguradas los territorios latinoamericanos, y sobre todo más con la caída de la Unión Soviética, viran hacia otro frente, que es el frente del Medio Oriente. Sí, hay un cambio de estrategia político-militar en todo esto, ¿no? O sea, como ya lo comentaba, una vez eliminado al enemigo político más importante, se concentran precisamente en la lucha por el petróleo en Medio Oriente, ¿no? Esto lo veremos a finales de los 90, principios del 2000, o más bien desde los 90 a principios del 2000, ¿no? Y esto va a dar pauta en buena medida también para que poco a poco se den pasos cada vez más contundentes en los procesos democráticos en América Latina, principalmente en cuanto a los derechos humanos. Existe durante el periodo de los finales de los 80, principios de los 90, una serie de organizaciones de derechos humanos que se vuelven activas en toda la región, ¿no? Y que tratan de revelar lo que por muchos años se ocultó con respecto a las dictaduras, principalmente en cuanto al número de víctimas, el sabotaje, la erradicación sistemática de las izquierdas latinoamericanas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a jugar un papel sumamente importante. Se van a empezar a llevar a cabo juicios políticos en contra de dictadores, ¿no? Como el caso de Jorge Videla, que va a terminar siendo sentenciado. En el caso de Pinochet, bueno, no ocurre, eso no ocurre en Chile, pero sí se trata de ser enjuiciado en España, ¿no? Donde de alguna manera me parece que pasa 500 días recluido en Reino Unido, ¿no? Protegido ahí por sus conexiones políticas, pero que de alguna forma ponían en aprietos al dictador chileno, ¿no? En este sentido, insisto y regreso, las organizaciones de derechos humanos tratan de revelar precisamente todos y cada uno de los actos atroces de las dictaduras. Hay organizaciones tan históricas como importantes como las Abuelas de la Plaza de Mayo, que en la actualidad siguen en lucha, ¿no? Por recuperar a los nietos, a los huérfanos víctimas de la represión en estos países donde hubo dictaduras. Sin embargo, la justicia de los gobiernos civiles no va a ser de alguna forma tan contundente. Se va a seguir entorpeciendo la justicia, incluso durante estos gobiernos civiles, a tal grado que en muchos casos las cifras de desaparecidos o muertos varían, ni siquiera se ponen de acuerdo en ese sentido. El caso más el caso más paradigmático es el de Argentina, ¿no? En donde precisamente ya después de que Jorge Videla salió de la presidencia en el año 81 y comienzan a llegar estos gobiernos civiles, se trata de juzgar a todos y cada uno de los que colaboraron en la dictadura. Las estructuras militares se molestan a tal grado de que en el año 87 se produce una rebelión que se conoce como la Rebelión de Semana Santa, que va a provocar de alguna forma que la política de estos civiles se modifique, que sea menos rigurosa con el enjuiciamiento a los soldados, a los dictadores, a los oficiales de alto rango que participaron en la violencia de Estado en contra de las organizaciones de izquierda, a tal grado de que incluso se implementa una ley conocida como de obediencia debida, ¿no? Que de alguna forma libraba de cargos a oficiales de menor rango que aunque hubieran torturado o participado en los asesinatos, pues simplemente se les perdonaba, ¿no? Se les perdonaba todos estos actos atroces. Y bueno, esto es algo que ya posteriormente, con el surgimiento de las izquierdas a partir del año 2000 en adelante, 98, ¿no? Cuando llega Hugo Chávez, en adelante, se va a echar para atrás esta serie de medidas, ¿no? Tal es el caso de Néstor Kirchner en Argentina, gobernó del año 2003 al 2007, que echó por tierra todas y cada una de estas leyes que protegían a oficiales, altos oficiales e incluso a los dictadores, ¿no? Bueno, en el caso de Videla sí fue juzgado, pero fueron muy pocos los oficiales que en verdad participaron y que fueron juzgados por la ley argentina. Como ya lo habíamos comentado hace rato, la llegada de gobiernos de tipo progresista con ciertos elementos de antiimperialismo, anticapitalistas algunos, no fueron del todo gobiernos de corte socialista, ¿no? Sino que se creó una corriente nueva desde la estructura del gobierno bolivariano, que se llamaba el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que marcó prácticamente a estos nuevos gobiernos en América Latina, que tenían ciertos elementos del socialismo, como por ejemplo Rafael Correa dice, rescatamos ciertos elementos del socialismo, de la justicia social, de la repartición de la riqueza,
pero no nos centramos como tal en el burocratismo soviético que existía, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, ese sería un error, ¿no? Porque como ya lo hemos debatido varias veces y lo estamos observando actualmente, son gobiernos de tipo progresista, algunos más radicales que otros. Por ejemplo, el gobierno de Chávez, el gobierno de Evo Morales, eran más radicales que los gobiernos de, por ejemplo, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, e incluso que Rafael Correa, pero al no eliminar al enemigo común o no tratar de derrumbar las bases estructurales del capitalismo, eso propició que se generaran movimientos de contrainsurgencia, ¿no? Es lo que estábamos platicando. Más adelante ya hablaremos de ello, pero sí, como decimos, los primeros intentos de esta ola rosa, como se le conoce, de gobiernos progresistas en América Latina, se da con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998-99. Si bien recordemos, antes ya trató en el 92 de dar un golpe de Estado, con una facción democrática, por así decirlo, del ejército de Venezuela. También se produce en 1989 el denominado Caracazo, que es una de las consecuencias de lo que propició el modelo neoliberal, que se observa actualmente y que se observaba en esa época, desde principios del siglo XXI, que fue la degradación de las estructuras políticas e institucionales por la corrupción, ¿no? Que fue más que nada corrupción y desigualdad social que existía dentro de los mismos países, a pesar de que se habían implementado las políticas neoliberales. El caso mexicano es muy diferente, ¿no? Porque aquí se trató de pasar por la ola democrática, el gobierno de Vicente Fox, que no nada que ver, ¿no? O sea, nada que ver con los gobiernos progresistas de América Latina. Solo fue un cambio de régimen, un cambio de batuta que continuó las políticas neoliberales y las depredó. E incluso nosotros hemos llegado a la teoría de que hizo posible la llegada de ciertos sectores de ultraderecha al poder y a la escena pública. Bueno, en ese sentido, es cierto, con lo que comentaba Alan, de alguna forma vemos que a partir del año 98, con la llegada de Hugo Chávez, a través del voto popular que alcanzó el 56%, de alguna forma América Latina, con el pasar de los años, va a revirar poco a poco a la izquierda, ¿no? Ya tenemos a dos actores principales en la escena política latinoamericana: Cuba. Regresamos al punto de Cuba como un referente histórico de la resistencia antiimperialista, y ahora Venezuela, con el comandante Hugo Chávez Frías, que de alguna forma se va a ganar el apoyo popular porque, como ya lo comentaba Alan, es producto de estas políticas neoliberales que habían dejado una desigualdad social, un enriquecimiento de los sectores burgueses o de las burguesías nacionales, que habían dado carta abierta a las grandes transnacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Hugo Chávez muy en particular, cuando Chávez llega al poder, lo hace no porque de alguna forma tuviese un partido fuerte. El partido que lo había lanzado, un partido que él había creado después de que en el 94 fue liberado, llamado Movimiento Quinta República, que se había nutrido en buena medida o había colaborado con algunos otros partidos de izquierda menores, como el Partido Comunista de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, precisamente lo que llevó a Hugo Chávez al poder fue precisamente todo esto que acabamos de nombrar, este descontento popular, esta marginación, y en buena medida, ¿por qué no?, el apoyo militar, que no hay que recordar una cosa, es histórico que un presidente, como el caso de Hugo Chávez, haya venido de las estructuras militares y que se haya declarado socialista. ¿Había existido otros fenómenos u otros momentos históricos parecidos al de Chávez? No del todo, pero podremos decir que en el caso de Juan Domingo Perón en la Argentina, él también venía de las estructuras militares, sin embargo, él nunca se declaró socialista, ¿no? Era más bien un nacionalista revolucionario, ¿no? En el caso de Hugo Chávez sí es importante y es de trascendencia porque es un soldado de profesión que era estudioso del marxismo-leninismo y que se declara socialista. Esto va a llevar de alguna forma a que los Estados Unidos regresen la mirada a América Latina, que ya habían dejado de lado cuando comenzaron la invasión de Medio Oriente. Como sabemos, el golpeteo hacia Venezuela ha sido constante, ha sido violento, a tal grado de que miembros de la oposición asesinen a chavistas, ¿no? A tal grado de que incluso la propia oposición esté vendiendo a su país en el extranjero. El caso de Juan Guaidó va a quedar, a mi parecer,
como el más vergonzoso de la historia venezolana, el de un antipatriota, el de un que haya vendido o que esté vendiendo a su país al mejor postor. Sin embargo, como hemos visto en las últimas semanas, pues Guaidó no ha tenido el impacto, ¿no? que se pensaba podría tener. Regresando un poco a lo de Chávez, y más bien con respecto a la política latinoamericana durante esta etapa que inaugura Hugo Chávez a finales de los 90, principios del 2000. Marta Harnecker, en su libro del socialismo del siglo XXI, hace referencia precisamente a la matización o al matiz que se debe de tener con respecto al surgimiento de los izquierdos en América Latina, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Venezuela, ya hemos dicho las razones del por qué llegó Hugo Chávez a la presidencia, ¿no? Que capitalizó todo el descontento popular, pero no es así en todos los países de Latinoamérica, por eso hay que matizar bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, con Lula da Silva, el proceso fue distinto, puesto que esto se debe en buena medida al papel que jugó por muchos años el partido del trabajo, ese partido del trabajo, ¿no? A toda la organización popular, sindical, que fue aparejando, que fue trabajando más bien, hasta la victoria de Lula da Silva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Kirchner, de Néstor Kirchner, en la Argentina, lo que ocurrió allí fue que al no haber un partido totalmente de izquierda o una alternativa política dentro de los propios partidos argentinos, surgen figuras que tienen una clara tendencia progresista. Es el caso de Néstor Kirchner. Por eso, insisto, el surgimiento de las izquierdas latinoamericanas hay que matizarlas bien, que es algo que plantea Marta Haneke. Se tienen que matizar para ver cómo es que van ascendiendo poco a poco los movimientos progresistas al poder, ¿no? También habría que checar, por ejemplo, o habría que observar a los nuevos protagonistas políticos, como a los nuevos protagonistas de la escena política, que en apariencia siguen siendo obreros y campesinos, pero que ya las reivindicaciones sociales o las luchas sociales son otras. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, se da producto de los recursos naturales, ¿no? La movilización o la guerra del gas, la guerra del agua, las privatizaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, también, incluso como dice Memo, podemos matizar cuáles son los movimientos progresistas en América Latina, con el caso, por ejemplo, de Fernando Lugo en Paraguay, de Pepe Mujica en Uruguay, de Rafael Correa, ¿no? En Ecuador, e incluso, ¿por qué no?, a este intento de llegar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que tiene toda una corriente diferente de la percepción de izquierda, pero que sí es un gobierno de tipo progresista, podemos decirlo. No es radical, es de un movimiento pacífico, a diferencia, por ejemplo, de esta idea del gobierno bolivariano, que es el gobierno que encabezó Hugo Chávez y actualmente Nicolás Maduro, como presidentes legítimos. Era muy diferente porque ellos, sí, al menos Hugo Chávez venía de una estructura militar y Andrés Manuel viene de la base popular, de la base política del PRI, de una base reformista, por así decirlo, y de una base pacífica, ¿no? Es lo que vimos en el contexto de 2006, cuando en la primera etapa de América Latina, en la primera etapa del siglo XXI, perdón, cuando empiezan a surgir estos gobiernos progresistas. En México se intenta esto en 2006 con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y se la arrebata con Felipe Calderón, ¿no? Sí, y recordemos que realmente fue una paranoia total por parte de las estructuras del poder al hecho de que Andrés Manuel llegara al poder. O sea, todas las campañas sucias que se le hicieron, o sea, el hecho de que se le desaforara un año antes, por toda esta avalancha que ya traía Andrés Manuel detrás de él, que nos da como resultado el hecho de que definitivamente las estructuras de poder en México no querían que se replicara todo lo que estaba pasando en las izquierdas latinoamericanas, y definitivamente, si no es que por el fraude que se le hizo, que realmente ganó Felipe Calderón por un margen del 0.32%, que realmente esto era para que se repitiera la elección, cosa que para un país como México, que está tan acostumbrado a apostar todo por parte de los partidos políticos y liberar fondos públicos y todo eso
para poder comprar votos, para poder robar votos, para poder hacer desmanes dentro o fuera de las casillas y que la gente vaya o no a votar, el hecho de que no tengamos una segunda vuelta provocó todos estos desafíos. Definitivamente Andrés Manuel, al igual que toda la izquierda mexicana, no tuvo la oportunidad de llevarlo a un movimiento armado. Como ya lo había mencionado cuando Cuauhtémoc Cárdenas estuvo visitando diferentes partes del país, y el hecho de que varias comunidades le hayan dicho, si quieren nos levantamos en armas en caso de que hubiera fraude, lo mismo pasó con Andrés Manuel. Cuando se replicó el fraude, se hizo el fraude de 2006, muchas comunidades y muchísimas personas que ya estaban armadas ya le estaban diciendo, si quieren en este momento empezamos digamos la revolución. O sea, definitivamente sí teníamos, México sí tenía toda esta ola de llevar a la izquierda al poder, pero obviamente sus líderes no quisieron por unas u otras cosas, pero definitivamente el espíritu de la izquierda en México sí estaba, como en Latinoamérica, pero desgraciadamente no pudo llegar hasta 2018. Esta caracterización de la izquierda latinoamericana como bolivariana es prácticamente pues demente, ¿no? Porque realmente no se parece en nada de la postura, los postulados políticos gubernamentales e institucionales de, por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro o de Hugo Chávez en su momento a las posturas de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Eso ya es como un juego de la derecha que quiere hacer para homogeneizar y caracterizar a todos. Ahora bien, dentro de este surgimiento de ola progresista en América Latina, pues sí surgieron buenos resultados, ¿no? Dentro de estos gobiernos populares, ¿no? En el caso de Venezuela hubo una fuerte distribución de la riqueza hasta cierto punto, con las comunidades, programas sociales. Se trató de hacer un gobierno popular y no un gobierno para las oligarquías, para la burguesía. Eso no quiere decir para nada que no tuvieran tratos con la burguesía nacional, con la oligarquía, porque ya lo dijimos, no eran gobiernos de tipo socialista, ¿no? Eran gobiernos progresistas con tendencia de izquierda y con posturas del socialismo del siglo XXI. En el caso de Rafael Correa también dio buenos resultados. En Argentina se pagó la deuda pública, se pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional que tenían, ¿no? Con Néstor Kirchner, o me parece con Cristina Fernández, bajó la tasa de inflación, fuertes cuestiones, ¿no? Que en Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales, pasó de ser uno de los países más pobres a uno de los países con mayor crecimiento económico de la región. En el caso, por ejemplo, de Cuba, que resistió los embates del imperialismo norteamericano con los bloqueos económicos. En Brasil también hubo cambios, pero no se llegó a concretar esta revolución, por así decirlo, democrática que trataron de hacer los gobiernos progresistas en América Latina, porque como ya lo dije, no se socavaron, no se destruyeron eliminaron las bases del capital depredador, sino que fue un movimiento prácticamente antineoliberal, más que otra cosa, ¿no? No fue un movimiento en ciertos puntos anticapitalista, porque Lula da Silva tenía tratos con terratenientes, por ejemplo, Rafael Correa pues hizo muchos tratos también con grandes oligarcas, el caso de Evo Morales también, ¿no? Es también por qué la izquierda se empezó a fragmentar de esta manera. En el caso de México es el más claro, ¿no? Está la facción más revolucionaria, entre comillas, que es la del STLN, la de por ejemplo, el EPR, y está la facción más reformista, que sería la de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, también la misma izquierda empezó a dividirse en América Latina. En el caso de los partidos comunistas que todavía existían en Latinoamérica, como el de Brasil o el de Venezuela, no apoyaban ciertas medidas de Chávez o ninguna, ¿no? Esa fue la fragmentación que se dio y se fortaleció a las élites contrarrevolucionarias, ¿no? Sí, bueno, también estoy de acuerdo en ese sentido. Dieron pauta para que de alguna forma el imperialismo encontrase espacios en los cuales golpear precisamente a todos estos países que tenían gobiernos progresistas, ¿no? Generaron las bases, incluso yo podría decirlo, ¿no? Para que en la actualidad estemos viendo otras formas de golpes de Estado.
En ese sentido, yo creo que no son malos ejercicios políticos, por el contrario, beneficiaron a buena parte de la población en América Latina. Sigue siendo, de alguna forma, creo yo, la constante histórica. Si no existe un proceso revolucionario, un proceso que arranque de raíz a la burguesía, si no existe un proceso revolucionario que elimine a las fuerzas del imperialismo que se enquistaron en América Latina, por solo poner un ejemplo, pues simplemente no puede haber un Estado socialista, no puede haber un Estado revolucionario, no puede haber un Estado progresista. Precisamente el siguiente bloque del que vamos a hablar refleja todo esto, refleja el golpeteo por parte incluso de los propios sectores populares, que son muchas veces manipulados, y también existe la misma constante histórica, que es la de la intervención norteamericana a través de su agencia de inteligencia, la CIA, y de otras herramientas, tanto tecnológicas como informativas, que están hoy al alcance de su mano para desestabilizar y desprestigiar a los gobiernos progresistas en América Latina. Pero yo creo que eso ya lo vemos en otro bloque, ¿no? Bueno, para mí, realmente, si lo vemos desde este corte de los derechos humanos, siento que los gobiernos progresistas sí ayudaron bastante. El hecho de que Argentina se convirtiera en el primer país de Latinoamérica en legalizar los matrimonios igualitarios, en que muchos se legislaran a favor de la comunidad LGTB, también apoyaron muchísimo los movimientos feministas en algunos sitios. Incluso, por ejemplo, cabe mencionar que a pesar de que Andrés Manuel no llega al poder, digamos que una gran facción de izquierda sí logra infiltrarse a quedarse en espacios de los gobiernos locales, como es la Ciudad de México. En esta pues pudieron hacer grandes cambios en las constituciones locales y también a nivel federal con respecto a estas leyes a favor del matrimonio igualitario, a favor del aborto y otros temas que la derecha al fin y al cabo, por sus mismas tendencias políticas y sociales, no les daba apertura. Entonces realmente siento que los gobiernos progresistas o el socialismo del siglo XXI pues realmente sí apoyó a las poblaciones, sí hizo una gran labor social, sí sacó a muchísimas personas de la pobreza, como es el caso de Bolivia, de pasar de un 60% a un 30%, o sea, es impresionante. Pero definitivamente el hecho de que no hayan roto del todo con las antiguas estructuras de poder y económicas hizo que prácticamente, y lo vemos en la actualidad, prácticamente todos los gobiernos socialistas del siglo XXI hayan caído. Bueno, ya por último, nada más les comentamos los libros que checamos, que es Socialismo del siglo XXI de Marta Harnecker. Checamos el libro de Nueva Historia Mínima de América Latina de Guerra Vilaboy, que es cubano, y Historia de América Latina de 1492. Es Historia Latinoamericana 1700-2005. Es una colaboración. Así es, una colaboración entre María Gallego, Teresa Eger-Bass y Fernanda Gil Lozano. Ajá. Pues más que nada esos son los textos que checamos, e incluso hay uno de Atilio Borón del Socialismo del siglo XXI. Los estaremos subiendo en la página de Algunos ya están disponibles. Ajá, algunos ya están disponibles, y si no, los volveremos a postear en nuestra plataforma de Cronos Biblioteca Digital.